Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Elementos. Yo soy Tamara Malano y les doy la cordial bienvenida al Diario Cultural de Jalisco, momento donde hacemos agenda para disfrutar de todo lo que hay en el estado. Así que muchas gracias por seguirnos a través del 17.1 Teleabierta. Como siempre, recordarles que pueden seguir la transmisión a través de la página jaliscotv.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales como Jalisco TV. Como verán, es un programa especial porque no traigo mi tablet porque, ¿qué creen? Tengo preparado para ustedes un programa de puras mujeres que tenemos que conocer en el estado, en la cultura, porque han construido muchos espacios, disciplinas y tenemos muchas generaciones el día de hoy. Entonces, la invitación el día de hoy no solo es hacer agenda, sino a conocer mujeres súper talentosas del estado de Jalisco. Un 13 de marzo de 1325, el pueblo mexica fundó la ciudad de Tenochtitlán, en medio del lago de Texcoco. Según cuenta la tradición, su dios Huitzilopochtli les indicó que debían establecerse en el lugar donde encontrarían una señal muy especial, un águila posada sobre un nopal. Para ellos, esa imagen significaba que finalmente habían llegado al lugar correcto para empezar una nueva vida. Antes de encontrar ese sitio, habían pasado muchos años viajando y buscando un hogar. Su peregrinación comenzó desde Axtlán y durante ese tiempo enfrentaron muchos retos y dificultades. Con esfuerzo, organización y trabajo en comunidad comenzaron a levantar casas, templos y caminos sobre el agua. Poco a poco, aquel pequeño asentamiento fue creciendo y se convirtió en una de las ciudades más importantes y poderosas de Mesoamérica. Jalisco Noticias. Para conmemorar los 100 años del nacimiento del poeta y político chiapaneco Jaime Sabines, el Centro Cultural Tártaro será sede de varios eventos. En ellos, colectivos poéticos de Guadalajara y su zona metropolitana, así como escritores sin importar sus estilos, se reunirán para hacer homenaje a Sabines en diferentes días y horarios del mes. Para el martes 4 de marzo, Soy Artes serán encargados de rendir un homenaje a Jaime Sabines. Este día convocan a concurso dirigido a quienes gustan de la poesía y la literatura a la dinámica Tejiendo Paz, en la que invitan a crear un cartel de manera libre con frases de Jaime Sabines o propias. Además, habrá micrófono abierto para poesía y palabras libres y un encuentro entre jóvenes y comunidad. Para el sábado 14, le tocará a Contarte. El jueves 19 le corresponde a homenaje a la escritora Betty Vázquez. Para el viernes 20 será Abraxas Ave Fénix. El sábado 21 de marzo, la sede, el Tártaro, hará el reconocimiento al poeta chiapaneco del siglo XX. Límbica será la encargada para el miércoles 25, mientras que el jueves tomará el puesto de homenaje a Leluna. IAM Artes relevará en la tarea para el viernes 27 de marzo y para el cierre de los homenajes, el colectivo Impropios será quien realice las actividades el sábado 28. Todas las actividades anteriores se realizarán por la tarde-noche en el Centro Cultural El Tártaro, ubicado en Santa Mónica número 208 del centro de Guadalajara. Para más informes de este homenaje, siga las redes sociales de El Tártaro. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco Noticias. Corría el año de 1990 cuando la cantante y reina del pop norteamericana Madonna se presentó en Vigo el 29 de julio. En su concierto, Madonna vistió como acostumbraba diversas prendas para sus coreografías y cantos, pero una en particular lució con agrado de los asistentes: la playera del Real Club Celta de Vigo, equipo de la Liga Española de Fútbol. La escuadra gallega lanzó un anuncio para sus seguidores y comunidad en general, en el que solicitaba información del paradero de la prenda con el número 5 de Espinosa a la espalda y que usó en aquella ocasión en una parte del concierto. Este instante, capturado por el fotógrafo Víctor de las Heras, se convirtió en una imagen icónica de la historia del club y de la ciudad.
Agregaron que dicha búsqueda es documentada por el periodista Fernando González Gonzo y que se realizó con la intención de agregarla a su archivo histórico en el que formaría parte de su patrimonio emocional. La prenda de la que ya nada se supo tras la presentación de Madonna se buscó inicialmente de manera privada, pero se hizo pública tras 36 años del desconocimiento de su paradero. Tras las solicitudes del Celta, también se publicó además una carta abierta de su titular, Marianne Muriño, dirigida a Madonna, por si ella misma pudiera aportar información relevante o incluso conservar la camiseta. Días después, la reina del pop contestó la inquietud en sus redes en las que aseguró que la playera está en su poder como parte de sus memorias, pero no respondió específicamente la solicitud de los gallegos para hacerse de ella. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco Noticias. La Orquesta Filarmónica de Jalisco también tiene un espacio en la pantalla de Jalisco TV, que transmitirá los conciertos de la OFJ, acercando al público algunas de las presentaciones más destacadas de la agrupación. Además, quienes deseen vivir la experiencia en vivo aún pueden asistir a los últimos conciertos de este primer programa los jueves a las 20:30 horas o los domingos a las 12:30 del mediodía en el Teatro Degollado. Las retransmisiones permitirán revivir interpretaciones realizadas en el Teatro Degollado, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad y sede habitual de la orquesta, reconocida por su trayectoria dentro de la vida cultural de Jalisco. El público podrá disfrutar de estos conciertos cada domingo a las 12 del mediodía a través de la señal 17.1 teleabierta. Una invitación para acercarse desde casa a la música interpretada por una de las agrupaciones más importantes del estado. Para Jalisco Noticias, Tamara Malano. Down here there are no minutes or hours, only epochs. La sección de cine socioambiental que se realizará en el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y que se organiza en colaboración con el Museo de Ciencias Ambientales, ya seleccionó su lista para el premio que se otorgará en esta categoría. Esta sección contempla largometrajes internacionales de ficción y documental que exploren las complejas relaciones que transforman la naturaleza y están asociadas a procesos de justicia, derechos humanos y urbanización. Al ganador de los seleccionados se le otorgará una estatuilla Mayagüel a la mejor película socioambiental. Los filmes elegidos son Blackwater, producción española del 2025 del director Nat Soleus. Trata la historia ficticia de la mayor migración en la historia de la humanidad para el año 2050 por hundimiento. আপনারা জানেন যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে এবং বিশ্বের অন্যান্য শহরের মতো ঢাকাও ধ্বংসের দ্বার প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। Estados Generales, producción hispano-peruana del 2025 y dirigida por Mauricio Freure, con una historia que aborda la botánica virreinal. Kikuyuland, producida en Kenia este 2026 y dirigida por Andrew Brown y Bea Wangondu, relata la historia de esta última, quien es periodista en su regreso a la tierra natal de sus antepasados. Lost for Words, del año 2025, producción anglo-francesa de la directora Hannah Harper, es un documental coral que celebra la relación humana con la naturaleza. To Hold a Mountain, producción de Serbia, Francia, Montenegro, Eslovenia y Croacia, hecha en el 2026 y dirigida por Biljana Tutorov y Petar Glomashik, relata la defensa territorial de una madre pastora y su hija. Por último, Underland del 2025, dirigida por Robert Petit, coproducción anglo-americana, trata de una inmersión profunda en la tierra. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco Noticias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Begoña Malo, soy bailarina, actriz, performer y productora de Guadalajara, Jalisco.
Yo comencé con danza desde muy chiquititita, a los 3 años, en la escuela de danza de mi tía. Ahí aprendí danza clásica y flamenco. Y me dediqué a eso, pues a la danza clásica los primeros 20 años, ¿no? Exploré danza contemporánea, moderna, incluso ritmos latinos en algún momento. Y eso me llevó a eventualmente estudiar producción escénica. Yo la danza la estudié tanto aquí en Guadalajara y tuve también el privilegio de estudiar en Nueva York un tiempo. Y cuando llegué ahí dije, ay, sí me gusta esto, pero quiero más. Quiero también como conocer otras formas de crear, ¿no? Lo que me llamaba un poco la atención era ser ejecutante, pero ser creadora, ¿no? De las mismas piezas. Entonces encuentro una escuela, una universidad en la Ciudad de México y decido estudiar ahí producción escénica. Y me encanta la producción porque pues era justo visión muy amplia de todo lo que sucede en escena, ¿no? Teníamos música, teníamos ópera, teníamos danza, teatro, escenografía, iluminación, entonces como que era toda esta visión súper amplia. Y después de terminar la universidad, bueno, pues tengo unas cuestiones de salud. A partir de esta enfermedad es que comienzo a trabajar, a retomar el movimiento, porque fue una enfermedad paralizante, empiezo a retomar el movimiento a través de la danza movimiento terapia. Entonces como que también empiezo a explorar desde ese lugar, desde lo somático. Eventualmente regreso a Guadalajara y cuando regreso a Guadalajara digo, ok, tengo ganas ahora de experimentar con el burlesque, ¿no? Ya tenía desde hace años rondándome ahí en la cabeza la idea del burlesque. También tenía rondándome por la cabeza la idea del teatro inmersivo, ¿no? Como de los formatos pequeños en donde hubiera una interacción de la audiencia, ¿no? Como una participación muy activa. Encuentro a mi querido colega Nicho, y con él es que comienzo también como a explorar esta vertiente que curiosamente ya lo había hecho de manera como muy intuitiva en otros momentos de mi vida. Siento que también, o sea, que crecí en un espacio lleno de mujeres y entonces había un montón de apoyo dentro de las mujeres. Mi impacto empezó a caer ya más adelante con la profesionalización porque te das cuenta, ay, pues que las cosas no son así. Cuando comencé también con lo del burlesque, pues fue una locura, ¿no? Como que cómo es posible que tomes el espacio como desde el juego, desde la escenificación del desnudo, ¿no? Como del eros, de apropiarte también como de tu cuerpo, de todas las otras proyecciones que hay dentro de esa imagen, ¿no? O sea, como decir, este es mi imaginario, ¿no? Esta es la manera en la que me habito, ¿no? Cómo cambia la interacción con las personas con las que estás interactuando, decir, ay, sí, también hago burlesque, ¿no? O también hago esto. Y entonces es esta cosa de, ay, eso no es tan propio, ¿no? Que esta escena es mucho de estar recordándonos, ¿no? Cómo hacemos y por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos y este constante cuidado que no nada más lo he experimentado en el burlesque, o sea, en la producción se da, ¿no? Desde que llegas y dices, ¿cómo que eres productora y eres mujer y me vas a venir a decir porque ni siquiera venimos desde ese lugar, o al menos yo no vengo desde ese lugar, ¿no? Pero ya hay un rechazo
por ser quien es uno. Una de las múltiples razones por las cuales seguimos haciendo esto es por la posibilidad de, otra vez regreso al habitar, últimamente andamos muy habitando, pero de habitar nuevas, de habitar otras realidades, ¿no? Como de imaginar, en este ejercicio como de imaginarnos de pronto la realidad, ¿no? Es muy abrumadora, ¿no? Es muy agotadora. Entonces, generar estos espacios en donde, ya sea desde la producción, desde la dirección, desde la ejecución, en donde los involucrados estamos creando un espacio que sucede solamente cuando nos juntamos, ¿no? Y que luego viene a este momento de compartirlo con una audiencia, ¿no? Y de que se genere un ritual, ¿no? Como una cosa de decir, en este momento solo existimos estos aquí presentes, ¿no? Este imaginario. Y sí siento que las artes escénicas son un gran espacio para imaginar y para concretar otras formas de llevar la realidad, ¿no? O sea, como de entendernos, de acompañarnos. Para mí lo que me sigue regresando aquí es que no nos va a reemplazar la AI, ¿no? O sea, como que esa experiencia humana, por más sofisticada que se pueda hacer, es irreemplazable, ¿no? Es como la presencia de escucharnos, de acompañarnos, de vivenciarnos, de imaginarnos. O sea, a mí me sigue maravillando. Lo llevo haciendo toda la vida, me harto y regreso a esto porque digo, es que es maravilloso. Unos meditan, ¿no? Unos meditan y encuentran las soluciones de la vida. Para mí no me interesan las soluciones de la vida. Me interesa poder atravesarlas y estar como tan presentes que podamos estar nada más. A uno le enseñan que uno tiene que hacer una cosa, ¿no? Como para volverse completamente bueno y excelente y todas esas cosas rimbombantes. Pero a mí me pasa que yo me termino nutriendo de las otras experiencias, ¿no? De la producción me encanta porque puedo acompañar procesos de otras personas y generar esos espacios en donde puedo cuidarlos, puedo materializar, ¿sabes? O sea, no es mi idea, pero hay esta cosa de decir, yo me convierto en el cuerpito que necesitas para que tú te puedas explayar. Pues en un futuro utópico sería que los recursos estuvieran mejor distribuidos para mí. O sea, no se trata de derribar las opciones existentes, sino de crear otras opciones para que se pueda elegir en dónde uno quiere estar, ¿no? Y para que esas otras realidades existan, pues se tiene que redistribuir los recursos que existen, ¿no? Y entonces que a mí, que creo en comunidad y que me encanta la interdisciplina y la interdependencia y todo eso, me encantaría que de verdad hubiera plataformas que sostuvieran esas iniciativas, ¿no? Y que permitieran que no nada más fueran como tan volátiles, ¿no? Porque pues al fin y al cabo eso, los recursos hacen que las cosas también permanezcan, ¿no? Y los recursos no me refiero nada más al monetario, ¿eh? O sea, recursos me refiero a infraestructura, a organizaciones, a espacios que también permitan que otras opciones vivan.
Un alumno le preguntó a su maestra Sara Velasco por un libro sobre escritores jaliscienses y la respuesta se convirtió en una historia de vida profesional. Pensando en Yáñez, Rulfo, Arriola y demás. Y cuando empecé a investigar sin saber exactamente qué es lo que estaba haciendo, reunía más de 400 escritores en 2 tomos. A través de la investigación, la revisión de archivos y el seguimiento de trayectorias literarias, Sara Velasco ha dedicado más de 4 décadas para localizar a autores jaliscienses y dar a conocer su obra. Que encontré a un chico de secundaria, estupendo escritor, y con él se cierra el 2º tomo. Sí, son alrededor casi 400 escritores. Por supuesto, la mayoría desconocidos. Por supuesto que no fue fácil dar con ellos. A la hora que inicié a leer periódicos del siglo XIX, me fascinó encontrar textos bellísimos, pero sin saber quiénes eran. Su trabajo no solo consiste en identificar escritores, también en contextualizar su producción dentro de la historia literaria regional. Gracias a esta labor, muchos textos y trayectorias que corrían el riesgo de quedar en el olvido, como los primeros escritos de Alonso de la Mota en 1516, han podido integrarse a publicaciones. Y hasta la fecha, sigo enamorada de mis escritores jaliscienses. La investigación de Velasco se ha visto rebasada ante la abundante producción en Jalisco en este siglo, y aunque regresa a los inicios para abundar sobre algunos escritores, destaca la apreciada actividad contemporánea. Los tiempos cambiaron. Hay muchos premios, hay muchos estímulos, hay una conexión desde que el Internet y todas las tecnologías actuales facilitaron que estos muchachitos puedan comunicarse a cualquier parte del mundo, y como son buenos, les publican, y ellos mismos hay manera de que publican sus libros. Así es de que estamos en una época de jaliscienses estupenda. Pati Peña, Jalisco Noticias. Soy Carmen Villoro, soy escritora. Esa es mi gran vocación y mi pasión. Me formé también como psicoterapeuta, como psicoanalista, antes psicóloga, y bueno, de eso pues he vivido toda la vida, pero siempre he escrito. Escribir ha sido para mí la salvación en muchos momentos de mi vida. Mi género preferido siempre ha sido la poesía, y en ella insisto porque me parece que la mirada poética al mundo pues es algo muy necesario. De hecho, mi último libro, o mi más reciente libro, porque espero que no sea el último, se llama Poesía Necesaria. De que presto mucha atención a lo cotidiano, a lo muy ordinario, a los objetos, a las escenas que todos vemos en todo momento en nuestra vida diaria. Y yo descubro, ¿sí?, que en estas cosas pequeñitas, en la vida simple, en lo más aparentemente intrascendente, hay una gran profundidad y un gran significado, y es lo que nos puede hacer que la vida sea más habitable. La música del tendedero empezó con esos calcetines que colgaste en forma de corcheas. Las pinzas de la ropa se volvieron de pronto notas de colores sobre el pentagrama de la mañana. Trinos de pájaros sobre el blanco compás de una camisa. En acordes
se ventila la humedad de las prendas. Los minutos avanzan increchendo hasta alcanzar el mediodía. En la azotea, la vida es un minueto en sol mayor. Lo primero es perderle el miedo al lenguaje, ¿sí? Perderle el miedo y muy libremente usar las palabras para decir, porque para eso está el lenguaje, para decir que lo que tenemos en nuestro corazón. Una lectura de mi obra que ya tiene 45 años de vigencia. He publicado ya 30 libros de poesía. He formado una editorial, he hecho diplomados y bueno, pues toda mi vida se ha enfocado a aprender y a enseñar literatura. Ese es el destino que me tocó. Por azares yo no elegí la literatura, me eligió a mí. Cuando yo empecé a escribir, me enseñaban la gramática en la escuela y me gustaba mucho la música de la poesía. En primaria me dieron a leer Las rosas de la infancia de María Enriqueta y era como me gustaba recitar esos versitos. Así que donde quiera que yo encontraba un papel, hacía versitos. Muy incipiente, no sabía ni que eran versitos, yo escribía lo que me nacía. Pero realmente yo empecé a escribir formalmente a los 30 años, después de haber escrito cientos y cientos de poemas que yo creí que no servían para nada. Me encuentro con el doctor, mi amado Arturo Rivas Sáenz, y estoy con él desde el 79 hasta el 85 que murió. Y a partir de que él muere, pues me dedico formalmente a crear una escuela de escritores, a crear, paralela a eso, estaba formando a mis hijas, estaba creando una carrera literaria y estaba buscando un trabajo de mantenerme como madre soltera. Entonces pude hacer las tres cosas gracias al apoyo de mi familia, a abrir puertas. Se oí feo, pero abrí puertas a patadas, porque no se consideraba a la mujer. La mujer debería ser el objeto de la poesía, no el sujeto. Sigue habiendo mucho prejuicio y machismo en el medio cultural, en el medio literario. Aunque digan que no, lo sigue habiendo. Yo gané 30 y tantos premios de poesía, ¿y saben por qué los gané? Porque mis seudónimos eran todos masculinos. Si hubieran sido femeninos no hubiera ganado nada. Entonces, pues me brinqué los obstáculos. Así es. Hemos tenido que abrir brechas. Yo aquí en Jalisco ahora soy la más veterana de todas. Pero cuando yo empecé a escribir, recibí muchos ataques de parte del gremio masculino, no del femenino. Con las mujeres siempre he tenido mucha empatía, pero los ataques, incluso a nivel prensa, yo los recibía de parte del gremio masculino. Ahora que mi intención de adivinar
se circunscribe a las marcas que encuentro en la ventana, a los golpes lejanos de puertas que cerró no sé qué viento, que soy una mujer cicatrizada que nunca se retracta. Ahora que mi dolor es por las cosas que no se explican y que tengo un sistema hasta para tragar el asombro y una perpetua evocación de pasado presente, ahora que me desayuno con los muertos, ahora en esta alquimia de jaulas y palabras donde he depositado mis infiernos, me recuerdas que del sitio del crimen se levantó mi cuerpo. Me quebré el pie izquierdo, me rompí la muñeca izquierda, me hicieron una operación a corazón abierto, me quedé ciega del ojo izquierdo y sorda del oído izquierdo. Entonces toda mi parte izquierda se ha ido deteriorando, pero eso me puso en stand-by, en pausa, y entonces empecé a preocuparme por las cosas trascendentes. Me empecé a preocupar por la cuestión espiritual, por cuestiones filosóficas, más hablando del ser. Mis dos últimos libros que me publicó la Universidad Autónoma del Estado de México son Hervor de Abril, y el último que presentamos en la FIL, esta última FIL, se llama Presencia. Yo andaba buscando, a través de una teoría que yo mismo fabriqué, decía que el ser humano escribe a partir de la ausencia, la búsqueda, la ruptura y la pérdida. Y que a partir de esos 4 puntos cardinales empieza a crearse su pero encontré un quinto elemento, y es el que me faltaba, y era la presencia. Que detrás de toda ausencia hay una presencia, que detrás de toda búsqueda hay una presencia, que detrás de cada ruptura hay una presencia, que detrás de cada pérdida está una gran presencia. Y esa presencia es lo inefable, lo que no podemos ver, lo que nos hace ser, lo que nos inyecta vida, lo que nos da propósito. Y en ese capítulo de mi historia creativa ando en estos momentos. ¿Qué pasó, manita? ¿Cuándo saliste? Ayer. ¿El Bernie? ¿El Bernie? No, ya no trabaja aquí. Desapareció. El cine llegó a mi vida de una manera como muy circunstancial. Creo que a partir de mi abuela, con la que yo me crié, que pues ella veía mucho cine mexicano, todo el cine de época, la época del cine de oro en México. Y pues ahí pasaba como largas horas con ella sentadita viendo pues todas las películas de Luis Buñuel, de El Piporro, pues todo lo que ella en esa época veía, Pedro Infante, y Sarita Montiel, y creo que esa fue mi formación como cineasta. Y en paralelo, mi mamá los domingos, pues la costumbre, en lugar de los paseos, me supongo que por los recursos, nos llevaba a un videocentro de aquel entonces y rentábamos muchas películas. Y pues era como la diversión, ir al cine, al teatro,
a los maratones de los cines de aquel entonces de varias películas. Y creo que era como el entretenimiento. Creo que esa fue mi primera acercamiento al cine y disfrute. Nunca pensé yo hacerlo como tal. O sea, sí pensaba como solo ser un mero entretenimiento para mí. Y cuando entré a la universidad es cuando llegó esa posibilidad. Primero pensaba solo escribir en historias. O sea, yo quería escribir libros. Luego me di cuenta que tenía dislexia y mala ortografía y que eso no iba a poder suceder. O bueno, sí, pero pues como que no me sentía como tan capaz porque solo escribía cuentos. Y luego al cruzar por el periodismo, que sentí que esa era como mi profesión, me di cuenta que pues que iba y entrevistaba a la gente y luego yo les inventaba historias. O me gustaba más lo que me contaban y de ahí yo inventaba cuentos, historias. O iba a cubrir una nota y me inventaba mi nota. Y me di cuenta que eso era lo que realmente me gustaba, como a partir de la observación que te da el periodismo, poder crear pues una historia completa de esa persona y crear personajes. El problema es que esto es solo una carta de buena conducta, señorita, y eso no es suficiente. Insisto, siempre me ha llegado todo así como de bote pronto. Yo cubrí, o sea, esas coberturas que yo hice como periodista del 22 de abril, del Cochiloco, del Cardenal Posadas Ocampo, fueron muy circunstanciales y me obligaron. O sea, no fue como... No tenía como esa vena de periodista, o quizás sí, pero mi jefe y mi maestro, que fue Agustín Ramírez Góngora, pues él me obligó a ir. Yo era muy jovencita, y me dijo, pues órale, váyase a curtir. Y creo que eso me hizo madurar mucho y me hizo tener el tono de lo que a mí me gusta contar, de tener esa responsabilidad social como cineasta, de contar historias que sí repercutan o que cuenten algo que le pasa a mi México, o a mi contexto, o a las mujeres, o a los niños robados, a la infertilidad, o sea, cosas que yo como periodista pues sufría, las vivía y me costaban mucho, y el periodismo me dio esa suerte de ser observadora, de las historias que cuento no sean banales, no porque lo o sea, lo minimice, sino que sí me dio una responsabilidad social. Ya fui a la Cruz Roja, al Hospital Civil, al psiquiátrico. El caso del 22 de abril de mamás buscando los cuerpos de sus hijos, para mí fue como muy demencial, muy demencial. Luego me tocó, como en aquel entonces pues no había celulares tan como ahora, en la prehistoria, y me tocó que Agustín me dijo, bueno, te va a tocar contestar las llamadas y tú vas a decirle a la familia dónde está su familiar, en qué hospital y si está muerto o no. Y yo odiaba a Agustín, pero ahora lo quiero mucho y bueno, está aquí con ustedes y por eso lo menciono, me lo encontré y me dio mucho gusto. Y esa experiencia fue muy fuerte porque era buscar en las listas y cuando yo los veía que estaban en el CODE, o sea, era como el chingo. Y decirle a esas personas que tenían la esperanza de encontrar a sus hijos, para mí era... Mira, me acuerdo y era como demencial. Y esa sensación de pérdida la traje muchos años en mi vida. Y sentí que tenía que contarla en una película como fecha. Esta como suerte de denuncia, de
de una madre que pierde a su hijo, sea lo que sea un delincuente, sea... yo sentía que tenía que contar esa historia, como hasta dónde la falta de resignación de la pérdida de un ser querido te podía llevar y te podía enloquecer. Y eso es fecha de caducidad. Descubrieron el cuerpo de tu marido. Mejor vete. ¿A dónde, mamá? ¿A dónde me voy? Es una historia de la búsqueda del amor permanente desde diferentes ángulos, de una madre, del amor hacia un hijo, de una mujer, del amor hacia la vida a partir de la propia justicia de su violentador, de un hombre que es abandonado y que busca el amor y que siempre a partir de la injusticia de la vida pues es el que pierde más. Porque eso quería como plantear también, lo injusto de la vida. Cómo el buen ser humano le toca lo más jodido en México por la propia falta de justicia. O sea, cómo no hay una justicia real para el que cumple en su trabajo, el que a lo mejor tiene un mal aspecto, pero es un cumplidor y es un buen ser humano. Y quería como que el entorno fuera a partir de las apariencias, cómo te juzgan a partir de cómo te ven. Y para mí era muy demencial que en ese entonces pues había grandes políticos robando y haciendo las suyas y Fobrapro, o sea, había un contexto en México muy, muy truculento como ahora. Y pues los verdaderos delincuentes eran los de traje. Entonces para mí era como importante mostrar eso, cómo las apariencias engañaban y quiénes eran quién realmente, ¿no? Yo podría mover el cielo y la tierra por usted. Los vi juntos, a los dos. Pues sí está mi vena de periodista. O sea, sí hay una denuncia permanente en mis películas. Sí hay... Y investigo mucho. O sea, siempre que escribo mis guiones, esa vena de periodista se permea porque a mí o sea, yo tenía esta idea de hacer una trilogía en donde los temas que te dije estuvieran presentes, ¿no? La discriminación, la violencia a la mujer, esta falta de resignación a la pérdida. Y quería como abordarlo desde diferentes edades de la mujer. O sea, quería que el personaje principal fuera una mujer. En fecha, pues es una mujer adulta, una mujer de la tercera edad que pierde a su hijo. En Asfixia es una mujer joven que pierde a su hija de alguna manera a partir de cometer un delito. Y en mi tercera película, que está pronto a estrenarse, pues es una adolescente que está en la búsqueda también, y que pierde su identidad y que pierde su esencia. Y a partir de una nota en el periódico, justamente La Jornada, donde leí que el casi 80% de las mujeres que estaban en la cárcel estaban ahí por amor, porque se enamoraban del delincuente y toda su vida se transformaba y vivían en función del delincuente y terminaban aceptando el delito del delincuente y cometiendo delitos. Es decir, entraban a la cárcel por cubrir a su pareja, a veces sin cometer el delito, o lo cubrían, los detenían y ellas echaban la culpa. Y a mí eso me pareció demencial. Entonces esa historia también partió del amor excesivo de una mujer hacia un hombre y hasta dónde la llevó hasta perder a su hijo, a su hija en este caso, y de cómo te arrastra esa ola. Y me pareció como demencial también que a la mujer la dejan sola en la cárcel. O sea, casi 80% de las mujeres nadie las defiende. Las propias familias las desechan, las castigan, o sea, son más castigadas por cometer un delito y las olvidan.
en la cárcel. Y a los hombres no. A los hombres siempre están las mamás, los hijos, la familia, las parejas, las novias. Ellos se consiguen novias y los sacan de la casa. O sea, hay un fenómeno muy difícil. Y yo quería hablar de eso a través de una ficción. Yo necesito a alguien que esté al pendiente mientras duermo. No puedo estar solo. Mira, cada historia ha tenido su propia vida, que yo se los digo mucho a mis alumnos, que no corran, que tengan paciencia, que la historia tiene que salir, bueno, yo creo, desde tu profundo ser, desde tu alma. Porque a mí me gusta contar historias. Y estas historias se fueron transformando con mi vida, con mi caminar de la vida. O sea, a fecha, por ejemplo, yo empecé a escribirla y no era mamá. Y era la historia de una mamá y duré 8 años escribiéndola. Entonces, claro, pues fui mamá. Me casé, fui mamá, tuve pérdidas y entendí, o sea, pérdidas simbólicas y pérdidas también como mamá. Y entendí que desde un lugar muy reservado, entendí esas pérdidas. Y el guión dio un vuelco. O sea, esa historia se transformó y yo viví muchas cosas en esos 8 años de escritura de guión que me trastocó, que fue muy complejo. Yo estaba embarazada cuando filmé Fecha, entonces fue, pues imagínate, las hormonas, todo. Fue como demencial. Mi hija grande estaba en el rodaje y la chiquita en mi estómago, entonces fue... esa historia se filmó cuando se tenía que haber filmado. O sea, fue así con el sentimiento ahí, pues como ahora, pues. Mis guiones son de 20 tratamientos. Mi co-guionista, que es Alfonso Suárez, seguro me odia porque mis guiones se transforman muchísimo. O sea, son guiones que empiezan de una cosa o sea, hay una esencia, pero cada tratamiento van llenándose de este proceso que yo tengo y que luego voy a las locaciones y vuelven a cambiar más porque camino por esa locación y veo un personaje que me mueve y aparece, o veo una situación que me mueve y aparece ahí y se van llenando y son procesos muy largos. Pues yo empecé haciendo cine y éramos 10 mujeres, yo creo que haciendo cine. Ahora pues yo creo que ya no las contamos afortunadamente. O sea, lo que me gusta es contar historias. Bien, mal, regular. Y lo que me gusta más es crear personajes. Creo que eso sí es mi pasión, crear esos personajes que llevan de la mano la historia. Por eso luego me dicen, ay, es que tus primeros actos son muy, son muy largos y tus personas... Sí, como escribo es muy particular, o sea, como construyo las historias dramáticamente. Y quizá pues no es una virtud, pero a mí los personajes me comen. Pero los premios no me... Claro, los agradezco y siento bonito recibirlos y todo, pero luego los guardo y ya. Eso no soy yo. O sea, los premios que más me gustan es cuando gano apoyos, porque hago mis películas. O sea, eso sí me emociona un montón y me da mucho gusto cuando recibo un premio que me ayude a hacer mi película. Eso sí me gusta mucho porque puedo volver a filmar y estar en un set. A mí me gusta mucho estar en un set. Es algo que disfruto mucho. En una serie, en una producción, en lo que sea. Voy en la calle y veo que alguien está filmando y me pongo de boba como cuando nunca había hecho cine, porque me encanta ver filmar. Es algo que, o sea, es un oficio que agradezco mucho tenerlo.
Y hemos llegado al final de este programa especial. Espero que de verdad lo hayan disfrutado, a seguir conociendo talento local y por supuesto nos vemos en el próximo programa de Elementos, ya saben, a través del 17.1 Teleabierta, a través de la página jaliscotv.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Jalisco TV. A mí me encuentran como Tamara Malano y en otro programa de Elementos. Nos vemos la próxima. Adiós.